La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En Marcos capítulo 9, verso 14 al 24, Marcos 16, 20. Quiero que usted anote esas citas. Vamos a hablar sobre ese interesante pasaje. Venimos hablando sobre la gracia de Dios en buscar hombres y mujeres para convertirlos en líderes, pastores, evangelistas, maestros, profetas y grandes hombres en distintos ministerios, con el propósito de alcanzar al perdido pecador y salvarlo. Pero en este caso, Jesucristo vino al mundo para dar su vida, y esa vida para rescatar a multitudes de millones de almas en toda la faz de la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, parecía recompensar a las personas mucho más que resaltar sus virtudes celestiales. Aunque la fe era tema clave para comprender las obras de Dios y tener una confianza genuina en Él. Eso lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. En Marcos capítulo 9, verso 14 al 24 que les mencionaba, y Lucas 16, 20, encontramos que bastaba una pequeña evidencia para que la aumentara y fomentara hasta hacerla una bandera de la victoria. Me refiero a lo que Jesús hacía, resaltar la fe que la gente tenía. Cuando hay fe en el poder de Dios, en la persona de Jesús, ciertamente esa fe conquista las victorias enormes. Como líderes tenemos que tener fe en el Dios que nos llamó, en el Dios que nos dio capacidad, que Él nos llevará de victoria en victoria, aún en aquellas cosas que parecen imposible alcanzar. Muchas veces se ve imposible obtener terrenos, y si se adquiere el terreno también se ve imposible de obtener la plata para la construcción del edificio, dependiendo de la grandeza también de números en cuanto a personas en el crecimiento de la congregación. Porque entre más grande es la congregación, el terreno tiene que ser mucho más grande como el templo. Y todo eso requiere una fe sobrenatural para alcanzar las victorias. Y muchas veces Dios nos empuja a enseñar también a través de la televisión o a través de la radio. Pero nos preguntamos, ¿pero cómo voy a pagar el tiempo de programación en la televisión? Recuerdo que hace unos años me puse a orar en esa dirección. De presto apareció una pareja. Pues yo pedí una pareja para que sostuviese el programa. Y entonces Dios mandó a la pareja. Y esta pareja llega casi llorando a mi oficina. Me dice, pasamos aquí a esta iglesia para preguntar, ¿qué es lo que usted necesita en el ministerio? Yo le dije, necesito una pareja que interceda, que Dios traiga una pareja para sostener el ministerio de la radio y televisión. Y ellos se fueron. Era la primera vez que llegaban, pero a la semana regresaron y me dice, el Señor nos habló que somos nosotros los que vamos a sostener el programa. Y es así que lo sostuvieron por 2 años. Después oré a Dios para que Dios sostuviese también la programación de televisión, pues aquella pareja se nos había ido.
Y entonces apareció un par de ancianos y me dijeron, hemos sentido, pastor, dar esta ayuda para la televisión. Es así que hemos estado por 8 años pregonando la palabra del Señor. Y ciertamente estos ancianos están más ancianos ahora. Y personas que realmente ya no tienen fuerzas físicas. Si usted se agrega a este ministerio, usted es bienvenido. No necesita dar tanto para sostener el ministerio de la televisión. Según Dios coloque en su corazón la cantidad, eso de mensual, y eso ayudará a mantenernos firmes enseñando la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que logramos mantenernos? Es teniendo fe en que Dios levantará hombres y mujeres que respaldarán ciertamente el ministerio televisivo de la palabra de Dios. Ahora bien, les decía al principio de Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos, y allí estaban los escribas que disputaban con los discípulos. Entonces, en Marcos 9:15, vemos que enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputabais con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando, es decir, se va debilitando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron echarlo. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, cuando no se recibe las respuestas que se buscan es por la incredulidad. Mas el Señor dijo estas palabras, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. No dijo más, tráemelo. Se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho como diciendo, ¿para qué me trajeron delante de Jesús? Porque los demonios le tienen miedo a Jesucristo, quien cayendo en tierra aquel hombre endemoniado se revolcaba echando espumarajos. Pero Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Qué lindo es tener la fe en la persona de Jesucristo. Recuerdo hace unos años que oraba por una mujer que había muerto. Su esposo llega gritando en una tarde que su mujer había muerto. Entonces me espanté porque me dijo, pastor, vaya y ore por mi mujer, se me murió. Yo estaba atendiendo una campaña y entonces le digo al pastor anfitrión, vamos y oramos por la que se acaba de morir. Y fuimos, estaba conglomerado el cuarto, no se podía entrar porque estaba tan apiñado de gente. Y tuve que sacar toda la gente que estaba oprimiendo el cadáver ahí. Y entonces, una vez que saqué a todos, oré por la muerta juntamente con el otro pastor. Y Dios la resucitó. Y yo esperaba que esa mujer apareciera apareciera por la noche.
para que diese testimonio que la había resucitado. Y esa mujer no apareció, ni ella ni su marido. Y dije, no puedo creerlo, que son tan ingratos estos que no vinieron a dar gracias a Dios por la resurrección, ni al marido ni ella. Como a las 8, 9 de la mañana aparece otra vez gritando aquel hombre que su mujer se le había vuelto a morir. Y entonces estuvimos orando con el pastor durante las 9 de la mañana para las 11 y la muerta seguía muerta. Pero la gente nos apiñaba y tuve otra vez que sacar esa gente. Una vez nos quedamos solos porque le dije a la gente, váyanse a sus casas, váyanse a reposar. Y en la noche los esperamos en el templo. Y sacamos el cadáver de aquella casita que estaba tan caloroso. La pusimos a la mujer, el cadáver de la mujer bajo de un árbol gigantesco que nos hacía sombra. Ahí oramos. Increíble, pero menos de 5 minutos de oración. Dios resucitó a la mujer. Dios es un Dios poderoso. Para Él no hay nada imposible. Pero hay que creerle a Dios. Aunque no había respuesta al principio por la multitud incrédula que estaba ahí. Pero una vez que despedimos a la gente incrédula, oramos por la muerta y Dios la volvió a la vida. Entonces Jesús le dijo al papá de aquel que era atormentado por el diablo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Él dijo que creía, pero al mismo tiempo era incrédulo. Entonces no era problema de incredulidad de los apóstoles, era problema del padre del que estaba endemoniado, que tenía el problema de incredulidad, porque clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y entonces vemos que el Señor sanó al muchacho, el demonio desapareció. Es que cuando se pide con fe, hay respuestas. Por eso como líderes tenemos que orar por toda clase de gente, por todas las necesidades que la gente tiene. Tenemos que clamar creyendo que Dios responde. Les contaba hace poco de que oramos por una mujer que tenía cáncer. El Señor le sanó. Oramos por otra y el Señor le sanó de cáncer. Y así hemos visto gente ser tocadas por Dios. Gentes que han estado en problemas serios, problemas que también de la inmigración que han sido fuertes para algunos. Dios les ha contestado dándoles sus documentos legales. En Marcos 16:20, la Biblia nos dice en Marcos 16:20, y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Es decir, si tú eres llamado, eres escogido por Dios, eres enviado a predicar y a enseñar, Dios va a respaldar la palabra de Él en tu boca. Él va a confirmar la palabra con señales y van a seguir esas señales, totalmente manifestándose con poder en tu propia vida. Ahora bien, podemos considerar ninguno de sus obras quedaba trunca o truncada o reducida únicamente al milagro, sino que por el contrario, en su lección espiritual proyectaba al Señor de inmediato la idea de la bendición. En Mateo 8 agrupa una serie de milagros. Primero se asomó un leproso, postrándose le pidió sanidad. Quiero ser limpio, le contestó. Ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Luego un centurión diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
¿Cuál fue la respuesta de este varón? No, Señor, no soy digno que entre bajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Era un hombre de fe. Jesús, no necesitas ir a mi casa. Solo suelta tu palabra y mi siervo sanará en casa. Eso le impactó al Señor. ¿Por qué este hombre creyó tanto la palabra? Porque este hombre es un militar. Todo militar sabe que en la boca está el poder para movilizar cualquier cosa, cualquier individuo. Él dijo: yo soy autoridad, tengo soldados a mi cargo. A este le digo, ven y viene. Al otro, haz esto y lo hace. Al otro le digo, anda y va. Por lo tanto, solo decreta tu palabra y mi siervo sanará. En otras palabras, un hombre con certeza de autoridad sabía que la petición que estaba haciendo de sanidad para su criado se la estaba haciendo al que es el comandante en jefe de todos los militares que existen en la faz de la tierra. Sabía que era Dios Todopoderoso que se había humanado para estar entre los hombres. Luego, la lección escatológica. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Esto se encuentra en Mateo capítulo 8, versos 5 al 11 y del 11 al 12. Así podríamos seguir con la sanidad de la suegra de Pedro, el aquietamiento de la tempestad, la sanidad del endemoniado gadareno, etcétera, etcétera. Y notar la lección espiritual detrás de cada caso. Es decir, quería que las personas no le siguieran por interés proselitista, sino para que comprendieran ciertamente la responsabilidad personal delante de Dios. Ese era todo. Al conocerle, se identificaban con sus desafíos. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos capítulo 5, verso 19. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, dijo a otro que había sanado en Juan 5, 14. Conmocionado, en otras palabras, conmocionados por las maravillas, escuchaban lecciones arraigadas en las santas escrituras. Desde los niños hasta los ancianos vivían una atmósfera de bendición, protección que no conocían. Ante el rechazo de los religiosos, les preguntó: muchas obras buenas os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Porque hay gente testaruda, cabezona, que Dios está haciendo maravillas, milagros y prodigios. Dios usando a su propio Hijo en grandes prodigios y maravillas y milagros. Pero los religiosos que no tienen el Espíritu de Dios se ponen tan calientes como agua para chocolate contra Jesús. Y Jesús tuvo que decirles: muchas obras buenas os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así les tapaba la boca
y así desactivaba a aquellos perversos líderes. Querido pastor, querido evangelista, apóstol, profeta, maestro de la palabra, aquellos que sirven de diáconos, diaconisas y aquellos que sirven de líderes en diferentes ministerios. Habrá gente así que te quiere hacer pedazos. Haz lo correcto ante Dios. No te apartes a la derecha ni a la izquierda, ni retrocedas. Prosigue haciendo lo que Dios manda que hagas. Él va a respaldarte y al final recibiremos ciertamente la corona de vida, la corona preciosa que nos espera. Ahora, el modo de hacer los trabajos, ¿cómo hacerlo? De acuerdo con la voluntad de Dios. Así debemos hacer la obra de Dios, mirando el presente y alcanzando el futuro. Y tercero, que las palabras tengan contenido y comunicación, con esfuerzo por la unidad del rebaño. Así debemos de trabajar completamente todo el tiempo y veremos la mano de Dios manifestada con poder. Muy bien. El estilo de la enseñanza debe ser un estilo de acuerdo como Dios te da la capacidad. No tenemos que estar imitando a X predicador, X maestro, X evangelista. A cada quien Dios nos ha dado nuestra gracia para poder enseñar, para poder predicar, para poder administrar. A cada quien Dios nos ha dado la gracia de hacerlo. Hay personas que imitan a otros pastores en su voz, meditan, es decir, no solamente imitan, sino que imitan también otras cosas. Por ejemplo, a predicadores que hacen cosas fuera del orden. No se debe de estar imitando ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a echar a perder lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, debemos usar lo que Dios nos ha dado. Si usted me ve enseñar como enseño, probablemente usted no lo pueda hacer. Por eso no voy a criticarlo, ni tampoco quiero que usted se sienta mal, porque a cada quien Dios nos da la gracia de hacerlo. De la forma como Dios lo ha llamado, lo ha equipado, así trabaje. Entonces, podríamos decir que la enseñanza del Señor Jesús estaba íntimamente relacionada con sus obras. No hay que dudarlo. Muchas veces utilizaba los milagros para impartir un concepto fresco sobre su misión. Enseñó que sus labores eran el cumplimiento de la voluntad de Dios que con claridad había escrito los profetas del Antiguo Testamento. Así, se esforzó por mostrar que no enfatizaba la creación de una filosofía combativa, sino que encarnaba la proclamación de las buenas nuevas centradas en la llegada del reino de Dios. Hoy ha llegado el reino de Dios. ¿Por qué decía eso? Porque realmente allá estaba Jesús. Él es el Rey de Reyes. Segundo, estaba mostrando sus credenciales de ser el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. En Mateo capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Según Mateo 4, 23, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta es la forma de poder enseñar, de poder predicar. No importa donde Dios nos mande, debemos presentar
totalmente la predicación del evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Razón por la cual las gentes no entendían por qué el mensaje no había misión política. La salvación estaba relacionada solamente con el nuevo nacimiento, que es lo mismo que entrar en el reino de Dios. Según Juan capítulo 3, versos 3 y 5. El traspaso repentino de los salvados del reino de las tinieblas al reino de Dios era, según lo explicó, otro modo de mostrar el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Puso una nueva dimensión a las bienaventuranzas que tanto los salmistas como los profetas habían utilizado, aunque no es difícil comprender algunas. Nos regocijamos, ciertamente nos regocijamos en que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así dice las Santas Escrituras. Amados, les aprecio mucho, pero el tiempo se nos fue. Queremos interceder por cualquier persona que se encuentre angustiado. Si usted es un líder que se encuentra angustiado, quiero orar entonces por usted. No sé el problema que esté pasando. No sé sinceramente, mas Dios conoce y Él sabe también los deseos de su corazón. Oh soberano, buen Padre, gracias por la palabra que hemos impartido. Oh Dios, por la preciosa palabra que nos alienta, nos fortalece. Y aquí, Señor, envío palabra de salud a los que están enfermos, abatidos de dolor. Aquellos que se les ha quitado, Señor, la ayuda del gobierno, del Estado, y que no pueden acudir a ningún hospital o clínica. Ahora, Señor, haz el milagro, el 100% de sanidad en ese cuerpo, al cual atamos toda enfermedad y toda dolencia. Y declaramos palabra de sanidad total en ese cuerpo en el nombre de Jesús. También te ruego, Señor, por los líderes que están pasando crisis, que están pasando momentos, Señor, de soledad, momentos, Señor, de tristeza, momentos de aflicción terrible. Mas pido que los guarde, los fortalezca, los vigorices. Levántalos con poder, oh Dios. Cambia, Señor, las tinieblas en luz, la guerra en paz. Señor Jesús, toda confusión en la verdad, oh Dios santo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tus siervos. Bendice los ministerios que ellos tienen de parte tuya, oh Dios. Muchas gracias por tu gracia. Gracias por tu poder. Gracias por tu majestad. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.